Capítulo 1. Oswald miraba las calles inundadas de gótica con una mezcla de determinación y desconfianza. Era el final del caos que Batman intentaba controlar. Las noticias informaban sobre el esfuerzo continuo del vigilante para rescatar a los ciudadanos, y la nueva alcaldesa prometía iniciar cuanto antes la reconstrucción de la ciudad. El mundo del crimen estaba en plena agitación. La muerte de Falcone había dejado un gran asiento vacío en la mesa de la corrupción. Ese asiento, como si fuera un trofeo codiciado, había atraído a Alberto Falcone, el hijo del difunto Carmine, quien se había proclamado como nuevo líder de la familia más infame de Gótica. Oswald caminó hasta lo que quedaba del Iceberg Lounge, el otrora imponente centro de operaciones. Sus pasos lo condujeron a la oficina donde encontró la caja fuerte, de la cual extrajo unas fotos incriminatorias de Johnny Beatty, el subjefe de los Falcone, retratado junto a una mujer desconocida. Estaba decidido a tomar también las joyas que quedaban cuando sintió una presencia tras él. Alberto Falcone lo había sorprendido, apuntándolo con un arma. Oswald, sin mostrar miedo, disimuló y trató de convencerlo de que había llegado allí con intenciones nobles. Alberto no lo creyó, pero decidió no actuar de inmediato. En su lugar se relajaron y tomaron algunos tragos para aliviar la tensión de la noche. Durante el transcurso de la velada, varios temas salieron a la luz. Alberto estaba nervioso por tener que asumir el liderazgo de la familia Falcone, sabiendo que los zapatos de su padre eran demasiado grandes para llenar. Sin embargo, tenía un plan ambicioso: introducir una nueva droga en Gótica, más potente que cualquier otra, capaz de producir una euforia anormal. Mientras hablaba, se burlaba de Oswald, recordándole cómo siempre habían desconfiado de él, aunque nunca lo habían eliminado porque consideraban que su inteligencia podía ser útil. La soberbia de Alberto era evidente cuando sacó el anillo que había heredado de su padre, un anillo que había sido arrebatado a los Maroni. Pero la arrogancia del joven Falcone fue demasiado lejos, y Oswald tomó una decisión irreversible. Sacó su pistola y acabó con la vida de Alberto en un instante de fría determinación. El cuerpo yacía inmóvil, y Oswald sabía que había cometido un error grave. Necesitaba deshacerse de él antes de que alguien se diera cuenta, pero su discapacidad le impidía hacerlo suficientemente rápido. Mientras luchaba con el peso del cadáver, un grupo de jóvenes intentaba robar las llantas de su coche. Oswald, desesperado, atrapó a uno de ellos y lo obligó a ayudarlo. Ese joven era Víctor Aguilar, quien se convirtió en su involuntario ayudante. Oswald destruyó el teléfono de Alberto, pero antes tomó una foto de su agenda. Luego, ambos se dirigieron a la casa de Eve. Ella se mostró dispuesta a darle una coartada para toda la noche. A medida que la madrugada avanzaba, Oswald y Víctor quemaron toda la evidencia. Entre ellos comenzó a surgir un vínculo peculiar. Parecía que ambos se caían bien. Cuando el sol comenzaba a salir, Oswald decidió esconder el cuerpo de Alberto en el maletero de un coche abandonado en un depósito de chatarra. Con la misión aparentemente cumplida, la calma debería haber llegado, pero Oswald no quería correr riesgos. Ordenó a Víctor que se diera la vuelta, listo para eliminar cualquier testigo. Pero Víctor, tembloroso, suplicó por su vida. Tras unos instantes de tensión, Oswald decidió mostrar piedad. Aceptó a Víctor como su sirviente y lo llevó a su apartamento, donde el joven se enteró de que la forma de caminar de Oswald, ese andar característico, se debía a un pie deformado. Allí, Oswald escondió el anillo de Maroni, consciente de su valor simbólico. En uno de los almacenes de Gótica, Oswald se reunió con uno de sus corredores y le entregó unas fotos incriminatorias, dándole instrucciones precisas para dejarlas con un concejal cercano a la alcaldesa. La información debía dejar claro que provenía de Oswald Cobblepot. Luego fue convocado ante la familia Falcone, donde se encontró con Beatty y Milos Grappa, uno de los matones de la familia. Milos informó que cerrarían los almacenes de entregas en Gótica y trasladarían las operaciones a Robinsby, algo que no agradó a Oswald, pues representaba una gran pérdida financiera. Sin embargo, su opinión fue desestimada. Oswald intentó convencerlos de que ese movimiento solo beneficiaría a los Maroni, pero Beatty lo interrumpió, recordándole que la guerra entre las familias había terminado. En medio de la discusión, Sofía Falcone hizo su entrada. Recién liberada del asilo Arkham, imponía respeto y desconfianza. Preguntó por el paradero de su hermano, del que no tenía noticias desde hacía tiempo. Su atención se centró en Oswald, cuya actitud le pareció sospechosa. Cuando Oswald intentó retirarse, Sofía lo invitó a comer. La situación se tornaba cada vez más tensa, y Oswald empezó a sentir el peso de las miradas inquisitivas de Sofía. Ella quería saber cómo Oswald conocía los planes de su hermano sobre la venta de drogas, algo que él intentó explicar con otra mentira, alegando que alguna vez, en un momento de lucidez, Alberto se lo había contado. La sensación de peligro era constante, y Oswald sabía que Sofía no dejaría de vigilarlo.
Para asegurar su supervivencia, decidió huir de la ciudad. Llevó a Víctor a un lugar secreto, la casa de su madre. Era un refugio que nadie conocía. Su madre, percibiendo la tensión en su hijo, intuyó que había cometido un acto terrible. En lugar de juzgarlo, lo alentó a no rendirse. Para ella, Gótica estaba destinada a ser suya, y su apoyo incondicional reconfortó a Oswald. Al día siguiente, Oswald viajó a la cárcel de Blackgate para reunirse con Salvatore Maroni. Le informó que los Falconi planeaban sacar sus operaciones de Gótica, lo que dejaría el camino libre para los Maroni. También ofreció sus servicios desde afuera para ayudarlo, pero Maroni no se dejó convencer tan fácilmente. Fue entonces cuando Oswald jugó su última carta, el anillo que había pertenecido a los Falconi. Al verlo, Maroni comprendió que Oswald había matado al hijo de Falconi, y eso lo dejó desconcertado. Cuando Oswald regresaba a su apartamento, vio a Sofía y a sus guardaespaldas esperándolo. No perdió el tiempo y trató de escapar, pero fue atrapado tras una persecución que lo dejó sin opciones. Despertó desnudo y amarrado en el patio de la familia Falconi. Sofía ya había atado los cabos y sabía que Oswald estaba implicado en la desaparición de su hermano. Sin ninguna piedad, ordenó a uno de sus hombres que comenzara a torturarlo, intentando cortarle un brazo mientras exigía respuestas. Oswald, sin embargo, se mantuvo firme en su negativa, asegurando no tener información alguna. Pero Oswald había planeado su escape. Víctor, que había desaparecido de la escena, tenía un papel crucial en este plan. En el momento crítico, un auto se estrelló en el patio de los Falconi. Sofía abrió la maletera y encontró el cadáver de su hermano, mutilado y con la palabra revancha escrita en el interior. La conmoción fue evidente y aunque Sofía ya no confiaba en Oswald, decidió liberarlo. La guerra entre los Falconi y los Maroni había comenzado de nuevo, y Oswald estaba listo para aprovechar el caos. Con Víctor a su lado, comenzó a preparar sus próximos movimientos. El objetivo era claro: apoderarse de Gótica, una ciudad que, según las palabras de su madre, estaba destinada a ser suya. Capítulo 2. La tensión en Gótica aumentaba. Sofía había sido internada en Arkham a cargo del Dr. Julian Rush. Durante su estancia, las visitas de su hermano se complicaban en su mente, y el tormento se intensificó cuando, en uno de esos encuentros, alguien asesinó a su hermano frente a ella. En realidad, todo era producto de su imaginación, consecuencia del trauma de perder a su hermano. Aunque el Dr. Rush intentaba ayudarla a toda costa, Sofía no se sentía segura, y la incertidumbre se apoderaba de ella. Mientras tanto, Oswald, conocido como el Pingüino, había puesto a los Maroni nuevamente en el mapa. Durante una visita a Salvatore Maroni, esta vez en presencia de su esposa Nadia, el jefe de la familia le reclamó por haber orquestado el conflicto entre las familias. Aunque la amenaza de exponer la verdad estaba en el aire, Oswald vio una oportunidad de sacar provecho de la situación. Propuso trabajar junto a los Maroni, ofreciéndoles información sobre los Falconi. Les reveló que Luca, el hermano de Carmine Falconi, había llegado a la ciudad para controlar la situación, algo que los Maroni aceptaron. Así, Oswald comenzó a trabajar con ellos para robar un cargamento a la familia Falconi. El Pingüino se aseguró de planear el ataque, informando cuándo saldría el cargamento y preparándose para ir en uno de los autos de atrás, evitando así el riesgo del fuego cruzado. Todo pareció ir de maravilla hasta que Vitti, uno de los miembros de la familia Falconi, ordenó a Oswald que subiera al auto blindado donde se encontraba el cargamento. El Pingüino, nervioso por quedar atrapado en medio del ataque, intentó pasar desapercibido mientras los Maroni comenzaban el asalto. Aprovechó la confusión para traicionar a los Falconi, eliminando a todos los ocupantes del vehículo. Aunque los Maroni lograron ingresar al cargamento, uno de sus hombres fue herido, y el Pingüino no dudó en utilizar el caos para escapar. No solo eso, también salvó a Castillo, uno de los hombres de confianza de Sofía, haciendo que pareciera que estaba del lado de los Falconi. La familia Falconi estaba indignada por el ataque de los Maroni. En una reunión posterior, con Luca presente, Sofía expresó su ira, exigiendo represalias por la muerte de su hermano. La discusión escaló cuando ella sugirió que solo la familia Falconi conocía el transporte del cargamento, insinuando la presencia de un traidor. Vitti intentó desestimar sus palabras, pero Luca la respaldó, imponiendo respeto hacia su sobrina. Sin embargo, a solas, Luca le pidió a Sofía que se mantuviera al margen de las decisiones de la familia. Oswald, consciente de las tensiones, se acercó a Sofía y ofreció su ayuda, afirmando que creía en la existencia de un espía en la familia. Pero Sofía no confiaba en él y prefirió mantenerlo a distancia. Mientras tanto, Oswald y Víctor, su leal compañero, se concentraban en planear el siguiente movimiento. Antes de eso, organizaron una fiesta en la casa del Pingüino, donde Oswald contó cómo había comenzado en el mundo del crimen.
Relató cómo había trabajado como chofer para un hombre llamado Pinchi y cómo este había sido asesinado por Carmine Falconi después de traicionarlo con los federales. Pinchi, a pesar de todo, había reconocido la lealtad del pingüino, convirtiéndolo en su mano derecha. Durante la fiesta Eve, la mujer que le había dado la coartada a Oswald, llegó al lugar. Ella sabía que él había sido quien mató a Alberto y no estaba cómoda con el riesgo que ello implicaba para ella y las otras chicas. Oswald trató de tranquilizarla, asegurándole que tenía todo bajo control. Sin embargo, la fiesta fue interrumpida por una llamada. La madre de Oswald tenía problemas. Parecía que su memoria fallaba, olvidando los días y sin ser consciente del presente. La mujer lo confrontó, reclamándole por no cumplir con la vida que le había prometido. Oswald intentó tranquilizarla, asegurándole que pronto lo conseguiría. Durante el funeral de Alberto, Oswald intentó hablar con Luca, pero este lo ignoró. Afuera de la iglesia, la multitud exigía que Sofía volviera a ser internada en Arkham, considerándola peligrosa y desequilibrada. Oswald se acercó a ella una vez más, sugiriéndole que debería estar al mando en lugar de Luca. Pero la conversación fue interrumpida cuando Castillo informó que alguien estaba buscando a Sofía. Era el detective que había sido contratado para encontrar al espía en la familia. El detective, inicialmente reacio a trabajar para Sofía, había encontrado a un hombre herido de los Maroni que tenía información sobre el espía. Oswald fue llevado ante la familia Maroni, quienes estaban molestos por la desaparición de su hombre en el hospital. Nadie creía que Oswald fuera útil y estaban dispuestos a matarlo. Sin embargo, él tenía un último as bajo la manga: unas fotos de Vitti con la esposa de Luca, algo que podría utilizarse para destruir a los Falconi. Los Maroni decidieron mantener vivo al pingüino, al menos por un tiempo más. Oswald se propuso resolver la situación. Envió a Víctor a plantar unas joyas en el auto de Vitti, mientras él advertía a Luca y a Vitti sobre la posibilidad de que Sofía estuviera actuando a sus espaldas. Mientras tanto, el pingüino aprovechó la confusión para acercarse al hombre de los Maroni, quien le confirmó que el informante era Vitti. Víctor, sin embargo, falló en su misión y fue descubierto, lo que obligó al pingüino a improvisar. Ante el riesgo de ser delatado, Oswald decidió eliminar al hombre de los Maroni. Luca y Sofía llegaron para interrogar al hombre, pero ya era demasiado tarde. La noticia de un espía en la familia Falconi se extendió, y Luca ordenó la detención de todos los involucrados en el traslado del cargamento. La búsqueda de un cuchillo entre los sospechosos puso en aprietos a Oswald, quien tenía uno en su bolsillo. En medio del caos, Oswald inició una pelea para desviar la atención, logrando plantar el cuchillo en el bolsillo de Castillo, quien fue acusado de ser el traidor y ejecutado por Luca. Sofía, cada vez más sola, deseaba vengarse, pero Luca la relegó una vez más, convencido de que estaba desequilibrada. Finalmente, el pingüino enfrentó a Víctor, consciente de que su fracaso casi los había llevado a la muerte. Le enseñó que debía adaptarse rápidamente, o de lo contrario, no sobreviviría en ese mundo despiadado. Sofía, sintiéndose abandonada y sin nadie en quien confiar, decidió acercarse al pingüino. Ahora consideraba trabajar juntos para conseguir el control de la familia Falconi. Capítulo 3. Víctor siempre había sido un joven que luchaba por mantener a flote a su familia. Un muchacho valiente que, pese a su dolor y sus pérdidas, intentaba seguir adelante. Tras la muerte de sus padres en las explosiones del Acertijo, Víctor quedó marcado por una tristeza constante, y aunque Oswald trataba de apoyarlo, ofreciéndole trabajo y un sueldo, el peso del pasado no lo abandonaba. Aún así, Víctor seguía cumpliendo con las órdenes, porque sentía una especie de deuda con Oswald, quien se había convertido en una figura de autoridad en su vida. Oswald, por su parte, veía en Víctor una herramienta valiosa, pero también un joven al que podía moldear para sus propios fines. Sofía, otra figura importante en este juego oscuro, tenía su propia lucha. Había llegado al escondite del pingüino con información crucial sobre su hermano, y desde ese momento Oswald la incluyó en sus planes. Al ver su determinación, supo que Sofía podía ser una aliada útil. Juntos, Oswald y Sofía se dirigieron al laboratorio clandestino, donde se estaba creando una nueva droga llamada Bliss. Proveniente de un hongo extremadamente potente de Arkham, Bliss prometía llevar a las personas a un estado de éxtasis y obediencia total. Para Oswald, esta droga representaba una herramienta poderosa para obtener control sobre la ciudad. Su siguiente paso era encontrar vendedores que no tuvieran conexiones con Luca Falconi, y así probar la efectividad de Bliss sin levantar sospechas. Mientras tanto, Víctor trataba de encontrar consuelo en su relación con Graciela, pero Graciela, con la tristeza reflejada en su mirada, le confesó que se iba a California, ya que sentía que Gótica ya no tenía nada más que ofrecerle.
Víctor intentó explicarle lo que estaba haciendo, el trabajo con Oswald y lo peligrosa que se había vuelto su vida, pero antes de que pudiera pedirle que se quedara, recibió una llamada del Pingüino. Le dio a Graciela dinero para un boleto y le pidió que comprara uno para él también. Tenía la intención de irse con ella, de escapar de la oscuridad de Gótica, pero el destino tenía otros planes. Sofía, por otro lado, enfrentaba sus propias complicaciones. Fue interceptada por Johnny B.T., un hombre enviado por Luca Falconi para asegurarse de que se marchara del país. La presión sobre ella crecía y parecía que su única opción era huir, pero Oswald no estaba dispuesto a dejar que sus planes se desmoronaran. Llevó a Sofía a Chinatown, donde esperaba negociar con las Tríadas, los únicos proveedores de drogas de la zona. La reunión fue tensa y llena de desconfianza. Las Tríadas cuestionaban la lealtad de Oswald y Sofía, pero finalmente lograron asegurar una cita con Feng Xiao, el líder de la organización. Oswald sabía que el éxito de esa reunión dependía de que Johnny B.T. confirmara sus palabras. Víctor, entretanto, se encontraba repartiendo bliss, pero los recuerdos del día en que perdió a sus padres lo asaltaron. El dolor lo paralizó, dejándolo incapaz de seguir, hasta que Oswald apareció. Le informó del éxito de la negociación con las Tríadas, pero también le enfrentó sobre sus mensajes con Graciela. La traición que sentía Oswald era palpable. Había confiado en Víctor, le había dado un propósito, y ahora el joven quería abandonarlo. Sin piedad, Oswald le ofreció la libertad de irse, de dejarlo todo atrás si eso era lo que quería. Víctor, sin pensarlo mucho, decidió tomar esa libertad. Robó un auto y fue a la estación de autobuses, decidido a dejarlo todo, pero al llegar vio a Graciela subiéndose al autobús y comprendió que su lugar seguía estando en Gótica. Aunque deseaba irse, sabía que había algo que lo retenía, una responsabilidad que no podía ignorar. Oswald, por su parte, también enfrentaba a sus demonios. Poco después de la reunión con las Tríadas, fue interceptado por los hombres de Marroni, hartos de sus engaños y traiciones. La violencia estalló y Oswald estuvo a punto de ser capturado. Fue entonces cuando Víctor apareció, usando el auto robado para abrirles paso y salvar al Pingüino. Aunque resultó herido, Víctor ayudó a Oswald a escapar. Esta lealtad inesperada sorprendió a Oswald, pero Oswald también supo que no podía confiar completamente en nadie. La suerte de Sofía quedó en el aire. Al final, Oswald decidió dejarla a su suerte, comprendiendo que en este juego de poder, cada uno debía valerse por sí mismo. Capítulo 4. Sofía se encontraba en una situación desesperada, acorralada por Nadia Marroni. Nadia ya sabía de la nueva droga y reclamaba el laboratorio como suyo. Sofía, atrapada en la confusión, intentaba comprender cómo habían llegado a ese punto. Pero justo cuando parecía que no había salida, Víctor llegó atropellando a los hombres de Nadia, permitiendo que Oswald escapara mientras Sofía quedaba herida y aturdida. Antes de desmayarse, logró llamar a su terapeuta, el Dr. Julian Rush, y con un último esfuerzo reveló que Oswald estaba detrás de todo. La historia retrocedió al pasado, mostrando a Sofía en una presentación de la fundación de su madre. En esa misma gala, Sofía fue abordada por Summer Eggleston, una periodista que le habló sobre una serie de suicidios de mujeres que habían trabajado para el negocio de su padre, todas ahorcadas al igual que su madre. El recuerdo de su madre colgando aún era una herida abierta para Sofía. En su casa, la relación con su padre, Carmine, y su hermano Alberto estaba llena de tensión. Su padre la consideraba más confiable que Alberto, y durante una cena familiar le dejó claro que esperaba que Sofía tomara el liderazgo de la familia en el futuro. Sin embargo, cuando ella mencionó las dudas sobre la muerte de su madre, Carmine cerró la conversación de inmediato, afirmando que su esposa siempre había ocultado sus problemas. A pesar de las advertencias de su familia, la curiosidad de Sofía la llevó a seguir investigando. Se reunió nuevamente con la periodista Summer, quien le mostró fotos de las mujeres fallecidas. Las imágenes no parecían suicidios, las marcas en sus cuellos sugerían otra cosa. La periodista quería acceso al club donde trabajaban estas mujeres, pero Sofía, desconfiada, rechazó la idea de ayudarla. Poco después fue confrontada por su padre, quien había descubierto sus reuniones con la periodista. Carmine estaba decepcionado, no solo por la desobediencia de Sofía, sino porque había comenzado a considerarla una amenaza. Oswald, intentando calmar la situación, llevó a Sofía a su casa y trató de disculparse, diciendo que solo había cumplido con su deber de protegerla. Sin embargo, Sofía ya había perdido la confianza en él. Todo empeoró cuando, poco después, la policía llegó para arrestarla por el asesinato de la periodista Summer y otras mujeres. Oswald estaba confundido y trató de intervenir, pero Sofía fue llevada sin más explicación.
La noticia del arresto de Sofía recorrió todos los medios. Fue llevada a juicio y tras la evaluación psicológica ordenada por el tribunal, fue enviada a Arkham para estar bajo observación. Los días en Arkham se convirtieron en una pesadilla para ella. Entre la terapia de electroshock y los constantes abusos, Sofía se vio atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. Julian Rush, su terapeuta, aunque comenzó a sospechar de su inocencia, se vio limitado en su capacidad para ayudarla. Al cabo de 6 meses, Sofía fue declarada no apta para el juicio y se decidió que permanecería en Arkham. Finalmente, tras su liberación, Sofía volvió a casa con su familia. Aún traumatizada por lo vivido, decidió enfrentar a los suyos durante una reunión familiar. Se presentó ante ellos con un nuevo aire desafiante, recordándoles cómo todos habían contribuido a su encierro. Luca, su tío y el resto de la familia se mostraron molestos por su actitud, pero ella ya no estaba dispuesta a callar. Al día siguiente, antes de abandonar la casa, decidió actuar. Durante la noche, esparció un gas que dejó a todos inconscientes, posiblemente muertos. La única persona que se salvó fue Johnny, a quien despertó porque todavía tenían cosas de qué hablar. Capítulo 5. Oswald, agradecido con Víctor por salvarle la vida, decidió que era momento de consolidar su poder. Juntos procedieron a ocultar el desastre, quemando el automóvil que había sido clave en su escape, sabiendo que no podían dejar ningún rastro que los conectara con el incidente. Víctor se sentía culpable por el caos generado, pero Oswald lo tranquilizó, asegurándole que la situación no era su culpa y que, de hecho, le debía la vida. La mente de Oswald no descansaba. Mientras sus hombres llegaban para ayudarlo a reorganizarse, comenzó a maquinar un nuevo plan. Mostró una imagen de Tash Maroni, el hijo de Salvatore, a quienes lo rodeaban. El pingüino había rastreado a Tash y sabía exactamente dónde encontrarlo. Sin pensarlo 2 veces, se lo llevó, convirtiéndolo en una pieza clave para el próximo movimiento. En la prisión de Blackgate, Oswald mostró una foto de Tash a Salvatore y Nadia, enfureciendo a los Maroni al revelar que su hijo era ahora un peón en su juego. La única forma de recuperar a Tash era devolviendo el suministro robado de los hongos que producían Bliss. Oswald sabía que estaba arriesgando todo, pero estaba dispuesto a ir hasta el final. Mientras tanto, Sofía, la única sobreviviente del reciente incidente que había acabado con toda su familia en lo que la prensa denominaba una fuga de gas, se encontraba en una encrucijada. Mackenzie, un hombre que había trabajado para su padre, no perdió el tiempo en aparecer y dejar claro que sospechaba de ella. Sofía, que había estado aparentando tristeza por la tragedia familiar, se molestó ante la insinuación, pero detrás de toda esa fachada, Sofía estaba muy lejos de ser la víctima. Tenía a Johnny BT atado en el mausoleo de los Falconi y lo estaba torturando para que revelara la ubicación del dinero no rastreable que su padre había ocultado. Oswald, mientras tanto, llevó a Tash a la casa de su amante. Ella ya sabía que los Maroni y los Falconi probablemente vendrían por ella, y la única promesa de Oswald era que haría todo lo posible para mantenerla a salvo. Antes de partir para el intercambio, le pidió a Víctor que fuera a recoger a su madre. Sabía que si algo salía mal, al menos quería a los suyos sanos y lejos del peligro. Sofía continuaba torturando a Johnny BT, buscando respuestas. Él intentó debilitarla emocionalmente, hablando de cómo su madre, Isabela, había intentado huir antes de su muerte, pero decidió quedarse para proteger a sus hijos. Furiosa, Sofía lo ahorcó, exigiendo que dejara de mentir. Johnny admitió que no tenía razones para mentirle y le pidió la oportunidad de ayudarla, entendiendo que en el pasado había fallado a su madre y ahora quería redimirse ayudándola a ella. Víctor, por otro lado, llegó a la casa de la madre de Oswald, encontrándola fuera de sí. La casa estaba en ruinas y la mujer estaba atrapada en sus recuerdos, reviviendo momentos del pasado con sus hijos. Intentando animarla, Víctor le contó que Oswald había acabado con los Falconi y que ahora iba tras los Maroni. Mientras tanto, en la prisión, Salvatore recibía la visita de uno de los hombres de Oswald, quien, sin titubear, lo apuñaló en el estómago, dejando claro que la guerra había escalado a un nuevo nivel. Oswald y Nadia Maroni finalmente se encontraron para realizar el intercambio. Aunque el intercambio se completó sin percances aparentes, Oswald ya había planeado un ataque sorpresa. Al haber empapado a Tash en queroseno previamente, esperó el momento adecuado y en una brutal escena terminó con ambos. Después de la fuga, Oswald y sus hombres llegaron a una zona segura, pero el alivio duró poco. Descubrieron que la mayoría de los hongos habían muerto y solo quedaban 2 baldes. La situación se tornaba cada vez más crítica, pero Oswald no estaba dispuesto a rendirse. Sofía, de vuelta en la casa Falconi, recibió la visita del Dr. Julian Rush. Para su sorpresa, Rush no venía a ofrecerle ayuda ni a pedirle que declarara. Estaba fascinado por las acciones de Sofía y quería unirse a su causa.
En una reunión con los hombres que había reunido, Sofía no dudó en dejar claro quién era ahora. Se presentó como la responsable de la muerte de todos los Falconi y anunció que a partir de ese momento todo lo que hiciera sería en nombre de su madre, olvidando para siempre el legado Falconi. Cuando Johnny Vete intentó cuestionar su autoridad, Sofía lo ejecutó sin dudar, demostrando que no había lugar para la debilidad en su nuevo orden. Oswald, por su parte, decidió llevar a Víctor a una zona apartada de la ciudad, a un lugar que conocía bien desde su infancia. Se trataba de unos túneles subterráneos en los que había jugado cuando era niño. Ahora, ese lugar se convertiría en su nueva base de operaciones y laboratorio, el sitio perfecto para preparar los hongos y planear la próxima fase de la guerra. Capítulo 6. Oswald en su nueva base sabía que el control de la droga Bliss le otorgaría la clave para construir un imperio, y lo había hecho desde los subterráneos de la ciudad, donde tenía su plan de producción en marcha. Había pasado tiempo y el negocio se expandía, convirtiéndose en un verdadero imperio de distribución. Con el incremento de la demanda, Oswald pagaba generosamente a sus hombres para asegurar su lealtad y mantener el secreto. Víctor estaba cada vez más involucrado en el negocio. Llegaba con una bolsa llena de dinero después de cada venta. Las transacciones eran cada vez más lucrativas y la distribución se extendía por los distritos de Gótica, pero la electricidad en su base subterránea seguía siendo un problema y sus hombres estaban intentando resolverlo. Víctor también informó que en su última entrega había sentido que lo vigilaban, quizás la gente de Sofía, pero afortunadamente nadie lo había visto entrar al escondite. En el vecindario de Crown Point, Oswald tenía su propia estrategia para ganar la lealtad de la comunidad. La gente del barrio trabajaba para él, protegiendo su operación y actuando como su mano de obra. Sabían que su lealtad era comprada, pero Oswald se aseguraba de que fueran bien pagados y que él fuera visto como el protector del vecindario. Sofía, mientras tanto, seguía su propio camino de venganza y poder. Tras la supuesta fuga de gas que había acabado con su familia, se encontraba viviendo con Salvatore Maroni. Ambos habían formado una alianza. Salvatore, aunque profundamente afectado por la pérdida de su hijo, intentaba mantener el control de la situación, cocinando y brindando con Sofía, quien disfrutaba de la nueva dinámica, aunque aún extrañaba a su hijo. Salvatore sabía que Oswald estaba oculto en la ciudad, vendiendo Bliss sin mencionar nada al respecto, y recordaba que las personas siempre compraban a quien tenía el producto, una lección que había aprendido de Carmine Falconi. En su escondite subterráneo, Oswald intentaba escuchar música, pero la falta de electricidad hacía que todo estuviera sumido en la oscuridad. Quería alegrar a su madre contándole sobre sus logros, prometiéndole que pronto se irían de allí, pero la señora Cobb parecía estar perdida en sus delirios. Oswald le pidió a Víctor que consiguiera más trabajadores. La madre de Oswald estaba convencida de que estaba junto a sus otros hijos, Jack y Rex, y Oswald intentaba hacerla volver a la realidad, pero su mente ya no estaba del todo presente. La electricidad seguía siendo un problema, pero Oswald decidió visitar al concejal Heidi, un hombre a quien conocía desde los días en que trabajaba para Carmine Falconi. Heidi había pagado sus deudas de juego con dinero público, y Oswald usó ese conocimiento para persuadirlo de devolver la electricidad a Crown Point. Después de lograrlo, Oswald recibió una llamada de Donnie Sullivan, molesto por los hombres que habían sido asesinados. La situación se volvía cada vez más delicada. Víctor también enfrentaba sus propios conflictos. Se encontró con Calamar, un viejo conocido que sospechaba de sus actividades. Víctor intentó sobornarlo para que se mantuviera alejado, pero Calamar lo rechazó y lo amenazó, insistiendo en ser llevado ante Oswald. Víctor, sin otra opción, lo llevó a un lugar apartado y lo mató. Fue un momento que lo dejó aturdido, incapaz de asimilar lo que acababa de hacer. Oswald, al enterarse de lo sucedido, elogió a Víctor por proteger a los suyos y le dijo que lo necesitaría para el próximo movimiento. En la próxima reunión, Oswald convocó a todos los jefes de pandillas, incluyendo a Massive Odessa, Lou Boyce, las Tríadas y los Sullivans. Les ofreció una nueva droga, la Cumbre de Oro, y propuso una alianza para ser imparables. Aunque algunos como Shaw no confiaban en él, Oswald se mostró dispuesto a compartir el poder. Admitió sus errores, incluyendo el asesinato de Alberto Falconi, y aseguró que haría lo necesario para mantener la alianza. Finalmente, todos brindaron, sellando su acuerdo. Las luces se encendieron en el vecindario y la señora Cobb intentó bailar con la música que sonaba, invitando a Víctor a unirse. La electricidad había regresado gracias a Oswald. Mientras tanto, Sofía, armada con un bate, ingresó al departamento de Oswald. Observó en silencio cómo su madre bailaba alegremente sin mostrar sus verdaderas intenciones. Capítulo 7.
El pasado de Oswald, conocido como el Pingüino, era un mosaico de dolor, pérdida y ambición. Creció junto a su madre y 2 hermanos, Jack y Benny, en un hogar donde el amor y las dificultades coexistían. Su madre trabajaba arduamente para mantener a la familia, y muchas veces confiaba en Jack para cuidar de Oswald y Benny. Sin embargo, los problemas entre los hermanos eran constantes, y aunque intentaban ser una familia unida, las tensiones siempre estaban presentes. La vida cambió drásticamente un día de tormenta. La madre de Oswald le pidió a Jack que sacara a sus hermanos a pasear, pensando que Oswald necesitaba ejercitar su pierna, ya que había nacido con una discapacidad. Aunque Oswald no quería ir, finalmente accedió. Los 3 hermanos salieron juntos, pero la situación tomó un giro oscuro cuando decidieron ir a jugar al tranvía abandonado. Allí, Jack, enfadado con Oswald, decidió encerrarlo junto a Benny en el vagón. La tormenta se intensificó, y mientras Oswald regresaba a casa, sus hermanos quedaron atrapados en el tranvía, donde perecieron. Oswald regresó a casa y le mintió a su madre, diciéndole que Jack y Benny habían decidido ir al cine, y que él había vuelto para pasar tiempo con ella. La madre, aunque preocupada, aceptó la explicación y decidió disfrutar el tiempo con su hijo. Los días siguientes fueron de incertidumbre y angustia. Los cuerpos de Jack y Benny fueron encontrados días después, y aunque la tragedia destrozó a la familia, Oswald nunca mostró signos de remordimiento. En el fondo sabía que su ambición y su deseo de ser el único a los ojos de su madre lo habían llevado a causar la muerte de sus hermanos. Años más tarde, Oswald se convirtió en el Pingüino. Su operación de producción de la droga Bliss continuaba desde los subterráneos de la ciudad, donde había establecido su base de operaciones. Sin embargo, los problemas seguían acumulándose. La situación alcanzó un punto crítico cuando Salvatore Maroni, impulsado por la alianza con Sofía, encontró la operación de Bliss del Pingüino. Salvatore irrumpió en el lugar, decidido a tomar el control. Oswald intentó provocarlo, jactándose de cómo había acabado con su familia y asegurando que haría lo mismo con él. En medio de la confrontación, uno de los hombres de Oswald apagó las luces, permitiéndole al Pingüino escapar. Una brutal pelea se desató entre Oswald y Salvatore, y cuando parecía que Maroni iba a ganar, sufrió un ataque al corazón. Oswald se alzó victorioso, agradeciendo a sus hombres por protegerlo y proclamando que finalmente la familia Maroni había sido eliminada. Sin embargo, aún quedaba Sofía. Ella sabía que el Pingüino quería a su madre de vuelta, y Oswald estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Sofía recibió una llamada del Pingüino, quien le propuso un intercambio, toda la droga Bliss a cambio de la liberación de su madre. Sabía que era una trampa, pero decidió aceptar el trato, confiando en que podría superar cualquier emboscada que Oswald tuviera planeada. Julian Roche, su consejero, intentó persuadirla de no seguir los pasos de su padre, pero Sofía estaba decidida. No quería poder, quería ser libre. El intercambio se preparó meticulosamente. Oswald organizó a sus hombres, sabiendo que la confrontación con Sofía era inevitable. La tensión aumentaba, cada movimiento calculado y cada palabra medida. Cuando llegó el momento, un auto llegó al lugar del encuentro, pero nadie salió de él. Sofía llamó a Oswald y le dijo que su madre era una mujer fascinante, que había aprendido mucho sobre él gracias a ella. Oswald, desesperado, buscó a Sofía en el auto, pero lo que encontró fue una bomba. Con el corazón acelerado, huyó del lugar justo cuando la explosión se desató, huyendo por una alcantarilla, pero todo quedó reducido a escombros una vez más y toda su operación había terminado. El Pingüino había perdido mucho, pero no estaba vencido. Sofía había logrado destruir su operación, pero la batalla no había terminado. Oswald fue capturado poco después por uno de los hombres de Sofía, y aunque las cosas parecían sombrías para él, su determinación seguía intacta. La guerra por el poder en Gótica apenas comenzaba, y ninguno de los jugadores estaba dispuesto a ceder. Capítulo 8. Nos trasladamos al pasado, a la casa de la madre de Oswald, para conocer más sobre su infancia y los eventos que lo marcaron para siempre, donde encerró a sus hermanos hasta que terminaron ahogándose. Su madre, aterrada y sin saber qué hacer, siguió el consejo de Rex. Así se preparó para hablar con su hijo, llevándolo a cenar a un lugar elegante, donde planeaba entregarlo a Rex, pero su salud mental comenzó a desmoronarse a partir de ese momento. Oswald, lleno de ilusiones por cuidar de su madre y deseoso de darle todo lo que merecía, le juró que siempre la protegería, prometiéndole que conseguiría todo lo que siempre habían querido. Lo único que el niño anhelaba era el reconocimiento de su madre, que ella no lo viera como alguien débil, para poder sentirse capaz de alcanzar todos sus objetivos. Todo esto era parte de una regresión orquestada por Sofía junto al psicólogo, con el objetivo de interrogar a la madre de Oswald sin errores.
En el presente, después de que Sofía destruyera el centro de operaciones del Pingüino, vemos a Víctor desesperado buscando a su jefe. Sin embargo, su esfuerzo fue inútil, ya que Oswald había sido capturado por los rivales. Aún así, Víctor no perdía la esperanza de que su jefe estuviera bien, y en su desesperación llegó a desafiar a los miembros de la banda para que lo ayudaran a localizarlo, pero ellos no compartían su preocupación. Lo único que les importaba era el producto, no el pingüino. Finalmente, uno de sus compañeros le reveló la verdad. Oswald había sido capturado por los hombres de Sofía. Oswald fue llevado ante Sofía, quien estaba decidida a cobrar su venganza y tomar el control de toda Ciudad Gótica. Pero antes de destruirlo físicamente, quería destrozarlo desde el interior, enfrentándolo a su madre después de que recuperara parte de sus recuerdos. La madre de Oswald lo miró como un monstruo, al recordar que él fue el responsable de la muerte de sus hermanos. Sabía que su hijo había perdido toda humanidad desde aquel día. Por eso, en su momento, había deseado que Rex lo asesinara cuando aún era un niño, aunque se arrepintió en el último momento. Oswald era lo único que le quedaba en el mundo, pero ese secreto que le ocultó fue una carga que la empujó hacia la locura. La venganza de Sofía apenas comenzaba. Amenazó a Oswald con cortarle un dedo a su madre si no le confesaba la verdad, pero antes de que pudiera hablar, su madre, llena de ira, le dijo que no necesitaba mentir, porque siempre había sabido que él fue el responsable de la muerte de sus hermanos. Lo odiaba desde aquel día, pero a pesar de todo seguía siendo su hijo y lo único que le quedaba. Con una determinación aterradora, tomó una botella, la rompió y se la clavó a Oswald en el estómago, llamándolo el maldito diablo. Este fue el último acto de su madre antes de entregarse completamente a la locura y sufrir un ataque. Este ataque solo provocó que Oswald encontrara fuerzas para escapar, lleno de ira, asesinando a todos a su paso y rescatando a su madre en un intento desesperado por salvarle la vida. Consiguió llevarla al hospital intentando salvarla. Y así, una vez más, el pingüino regresó a las calles para llevar a cabo su próximo movimiento. Llamó a Víctor para que lo ayudara a curarse y para planear su venganza contra Sofía. Víctor le expresó lo importante que era para todos, diciendo que él los había ayudado en el barrio cuando nadie más lo hizo y que por eso todos estaban agradecidos. Sofía, ahora líder de la familia Falconi, anunció a todos sus socios que pensaba abandonar los negocios, ya que nunca le había interesado el poder. Les dijo que quien le entregara a Oswald sería el nuevo heredero de la familia Falconi y el líder de la mafia de Ciudad Gótica. Aunque algunos se mostraron incrédulos y confundidos, aceptaron el trato, y la cacería del pingüino comenzó. Oswald, por su parte, se reunió con alguien del gobierno, ofreciéndole una historia que contar y un culpable a quien atacar. Prometió que, si juraba lealtad a él, se convertirían en socios y no tendría que preocuparse por nada. A cambio, Oswald le pidió que difundiera la verdad sobre Sofía, la llamada loca del manicomio de Arkham, diciendo que ella y Salvatore Maroni estaban detrás de la nueva droga Bliss y controlaban el laboratorio más grande de la ciudad. Aseguró que la guerra entre los Maroni y los Falconi había provocado la gran explosión que dejó a muchos heridos y que tenía evidencia para respaldar sus afirmaciones. El ascenso del pingüino parecía inevitable, pero al salir del edificio fue emboscado y llevado por un grupo de hombres armados que trabajaban para el señor Shao. Los hombres de Shao contactaron a Sofía para informarle que ya lo tenían y preguntarle dónde quería que se lo llevaran. Extasiada por su triunfo, Sofía incendió la casa para erradicar todo lo que quedaba de su familia y, llena de determinación, se dirigió al punto de encuentro para poner fin a su venganza y escapar de ese mundo para siempre. Al llegar al punto, Sofía creía haber ganado, pero fue traicionada por Shao, cuya lealtad siempre estuvo con el pingüino. Su triunfo fugaz se esfumó al ver cómo sus hombres caían uno a uno. Oswald había ganado. El niño discapacitado en quien nadie creyó ahora tenía el control. Todos los líderes y socios de Sofía fueron eliminados. Llevó a Sofía a un lugar desolado, donde parecía que todo terminaría para ella. Sin embargo, Oswald tenía otros planes. Sofía aún podía ser útil en el futuro. Así que, en lugar de terminar con su vida, dejó que fuera capturada por oficiales, quienes la llevaron de regreso a Arkham, un lugar del que nunca podría escapar. Oswald se dirigió al hospital para ver a su madre. Quería llevársela y mostrarle su victoria. En el noticiero se hablaba sobre la captura de Sofía y cómo ella había sido la causante de todo el caos vivido en los últimos días en Ciudad Gótica. Pero la verdad era devastadora. A pesar de haber logrado el control, la madre de Oswald ya había sucumbido a la locura. El ataque sufrido había causado un derrame cerebral que la dejó en un estado vegetativo.
Oswald estaba destrozado. Su madre, lo único que le importaba, nunca podría ver cómo él había cumplido su promesa. Nunca podría escuchar que ella estaba orgullosa de él, a pesar de haber conquistado el poder absoluto en Ciudad Gótica. En un parque, Oswald, abatido, habló con Víctor, confesándole que todo lo que había hecho había sido por ella. Le preguntó si creía que, en sus últimos momentos, su madre lo había perdonado por la muerte de sus hermanos. Oswald había desarrollado un gran aprecio por Víctor. Lo veía como un hermano, pero el pingüino sabía que el apego emocional era una debilidad. En un momento de locura, decidió terminar con Víctor y lo asesinó fríamente, dejándolo tirado en el parque. En el manicomio de Arkham, Sofía estaba destrozada por todo lo ocurrido, pero una chispa de esperanza apareció cuando recibió una carta de alguien que decía ser su media hermana, Selina Kyle Gatúbela. Mientras tanto, el pingüino se había convertido en el nuevo amo del crimen en Ciudad Gótica. Llegó a su nueva base, donde por unos instantes se entregó a la locura, bailando con su madre e imaginando que ella le decía lo orgullosa que estaba de él.